¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias en Cuadratín San Luis Potosí. A continuación, el bloque de toda la información puntual acerca del COVID-19 en México, el mundo y en San Luis Potosí, en donde el último corte oficial que dio la Secretaría de Salud indica que se mantiene con 16 casos confirmados al momento. Aquí está toda la información. La pandemia del COVID-19 ha traído un cambio radical a la forma cotidiana de vida de la mayoría de la población en el mundo. Las medidas tomadas por los gobiernos provocaron el aislamiento en países como China, Italia, España, Estados Unidos y Corea del Sur, lo que también repercute en la economía global por la incertidumbre en los mercados. Ante tal panorama, el doctor Manuel Gerardo Zulaika Mendoza, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, indicó que es inevitable que ocurra una crisis económica que afectará al mundo y podría llegar a ser peor que la Gran Depresión de 1929. Explicó que el valor de las empresas se da de acuerdo a las utilidades que perciben, que a su vez responden a las ventas realizadas, por lo que el COVID-19 ha provocado que exista una baja en las ventas, en las actividades comerciales y turísticas, así como la falta de importaciones y exportaciones por el cierre de fronteras. Esto reduciría el comercio, el valor de las acciones y por lo tanto las utilidades. Mientras que el panorama para México tampoco se observa muy optimista, pues el investigador comentó que la contingencia no se ha tomado con la seriedad requerida, lo que puede derivar en mayores enfermedades que generen el aislamiento de las personas y la disminución en la actividad económica, así como mayores gastos en medicamentos y médicos, lo que deja de lado el consumo de bienes y servicios. Zulaika indicó que el país no está preparado para atender este tipo de contingencias, pues se trata de una planeación económica financiera y en el caso nacional se ha reducido el presupuesto en los rubros de salud. Aunque se han suspendido clases para todos los niveles educativos, aún existe la incertidumbre por gran parte de la población que trabaja por honorarios o no cuentan con un contrato, además de los trabajadores de empresas. Añadió que una vez pasada la contingencia se reactivaría la economía, por lo que es oportunidad para quienes cuentan con ahorros y un buen soporte económico de adquirir acciones e invertir, debido a que baja el precio por la poca demanda. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. 16 casos de coronavirus en San Luis Potosí, de acuerdo al último corte de este lunes, informó la Secretaría de Salud en el estado. Hay 2 pacientes con COVID-19 que tienen más de 60 años, uno hospitalizado en un nosocomio privado en situación de neumonía que está evolucionando, dijo Miguel Lutz-Steiner, director de Salud Pública. Hasta el momento y desde febrero de este año, se han reportado 109 casos sospechosos, de los cuales 92 han sido descartados y uno se encuentra en análisis. Se ha modificado la situación de casos sospechosos, aunque no se ha detectado transmisión local. Se hacen acciones por identificar cuando esto ocurra. Los casos sospechosos se abren a una persona de cualquier edad que en los últimos 14 días presenten temperatura alta, falta de aire, dolor en músculos y dolor en tragar. Además que puede referir un contacto con caso confirmado o sospechoso que haya tenido contacto con alguien que viajó en el extranjero. Se dio a conocer que en el mundo hay 292,000 casos confirmados y se sumaron 1,600 nuevas muertes. En Estados Unidos al viernes se detectaron 33,000 casos. Tan solo en Nueva York hay 15,000. En México suman 316 casos al corte de ayer lunes con 3 muertes. Agencia Cuadratín, San Luis Potosí. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, afirmó que los delitos del fuero común se redujeron 20% desde que inició la cuarentena en San Luis Potosí por la llegada del COVID-19, si bien arrestaron a 108 sujetos por acciones fuera de la ley. La reducción tiene mucho que ver con la baja presencia de la ciudadanía en las calles, debido al resguardo en casa que solicitan las autoridades de salud para evitar la propagación del virus, indicó. Añadió que si bien la disminución delictiva era algo esperable, la delincuencia no sabe de restricciones y por ello continúan atendiendo las llamadas de emergencia y realizando operativos preventivos.
Pineda explicó que aunque los delitos del fuero común se reduzcan, hay algunos otros que se incrementan y en donde pondrán especial atención es en violencia familiar y riñas pandilleriles, así como en la atención de llamadas al teléfono 911. El secretario dejó en claro que no habrá detenciones a la ciudadanía que no respete el resguardo sanitario. Simplemente los elementos harán la invitación a quien no tenga necesidad de salir, se quede en casa y pidió calma a la población. El Banco Mundial pide a los países acreedores del G20 que permitan a los países más pobres suspender todos los pagos de la deuda bilateral mientras luchan contra el COVID-19. El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, dijo el lunes que el prestamista podría desplegar hasta $150,000 millones en los próximos 15 meses para ayudar a los países en desarrollo a luchar y recuperarse del coronavirus. En un comunicado emitido por el Banco Mundial a ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, Malpass también pidió a los países acreedores del grupo que permitan a los más pobres suspender todos los pagos de la deuda bilateral mientras luchan contra el virus. El impacto de la pandemia del coronavirus será bastante severo, pero un largo periodo de expansión y altas tasas de empleo significan que la economía mundial debería resistir el choque, dijo el viernes un funcionario de alto rango del Fondo Monetario Internacional. Martin Muehlhausen, quien encabeza el Departamento de Política Estratégica y Revisión del FMI, sostuvo en un podcast de la entidad que el objetivo principal de los gobiernos debería ser limitar la propagación del virus de una manera que proporcione confianza de que el shock económico será temporal. Destacó que los bancos centrales y los gobiernos han tomado medidas sin precedentes para proporcionar liquidez a los mercados y mantenerlos funcionando. Firma electrónica regala desarrollo de tiendas en línea ante crisis por COVID-19. En medio del escenario económico pesimista y desafiante que está dibujando la pandemia del coronavirus, una empresa mexicana alza la mano para revertir esta crisis y transformarla en oportunidad de negocio para micro, pequeñas empresas y emprendedores. TED Innovación Tecnológica ofrece a microempresarios y emprendedores mexicanos diseñar sus tiendas en línea y crear sus estrategias de negocios de forma gratuita. De acuerdo con Rodrigo Barrientos, fundador y CEO de TED Innovación Tecnológica, en un parón económico obligado como el que comienza a gestarse, las micro y pequeñas empresas son siempre las más afectadas, pues el confinamiento de la gente en sus hogares impacta fuertemente en el flujo de liquidez que dan vida a este tipo de empresas. Pasamos ahora al bloque informativo de locales, regionales y nacionales de Cuadratín San Luis Potosí. En la zona huasteca, prestadores de servicios turísticos piden a gritos el apoyo del gobierno del estado para evitar despidos de personal frente a la contingencia sanitaria que enfrentamos, esto en el sector de hoteleros y también de parajes turísticos en el municipio de Naranjo. En otros temas, transportistas locales aquí en San Luis Potosí denuncian que hay un aumento importante de unidades que trasladan abarrotes. Rafael Hernández Montalvo, delegado regional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportes, AC AMOTAC en San Luis Potosí, señaló que siempre han tenido robos, pero ahora están sufriendo robos a transporte de mercancía de la canasta básica, que trasladan rollo de papel, desinfectantes y embutidos que sirven para abastecer a los municipios y estados de la República. Integrantes de la Asociación de Turismo en el Naranjo acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo de autoridades, ya que el derivado de la contingencia de salud por el COVID-19, los parajes turísticos, hoteles y demás servicios que esperaban una gran afluencia de visitantes debido a la Semana Mayor, permanecerán cerrados. 23 padres de familia y el director de la preparatoria Río Verde lanzaron un ya basta a la revictimización de las valientes jóvenes que decidieron denunciar los presuntos abusos sexuales del docente Abraham Posadas Izar y anunciaron que con apoyo de las instancias de atención a víctimas del gobierno del estado interpondrán las denuncias penales. Las que han denunciado ante mí son como unas 20 niñas, alumnas y exalumnas de edad. No había indicios de las acciones. Y por primera vez tenemos más de 100 testimonios de niñas y por primera vez se atrevieron a hablar. El director de la institución, al negar rotundamente tener conocimiento previo de los hechos, aceptó que se han acercado 20 alumnas y ex estudiantes a denunciar el acoso, pero los padres contabilizaron en casi 100 las jóvenes que siendo menores de edad sufrieron los actos depravados del maestro. Estamos ante una sociedad insensible que aunque las niñas por primera vez se atreven a denunciar estos actos depravados,
se le revictimiza poniendo entredicho su denuncia. De los abusos sufridos por nuestras niñas por parte del profesor Abraham Izar, vamos a seguir luchando por ellas y no nos vamos a quedar callados. Cada uno de nosotros vamos a poner la denuncia correspondiente en el lugar indicado. Esta lucha es por las niñas que se atrevieron a hablar, por las niñas abusadas, por las niñas que fueron abusadas y por las niñas que iban a ser abusadas si no se paraba esto. Y no se vale, aprovechando el poder que tenía este profesor, abusara de nuestras hijas. La mayoría en el momento que vivieron el abuso, todas eran menores de edad. Lamentaron que, aprovechando su poder, el profesor, que fue separado desde la semana pasada del plantel, realizó estos actos en contra de las señoritas y ahora quiere justificarse con que se trató de una venganza por reprobarlos o que era víctima de actos vandálicos. Que también hay un daño moral, porque también se juzgó a cada una de esas niñas diciéndoles mentirosas. Aquí tenemos niñas que estudian ingeniería, medicina y actualmente con muy buen promedio que van a esas carreras. No importa si son buenas o malas, aquí importa el daño y el hecho que sucedió para ellas. Los 23 padres apoyaron la decisión y expusieron que hay un daño moral contra las jóvenes porque se les juzgó de mentirosas. Hicieron un llamado a la sociedad para que guarden silencio si no fueron víctimas de este tipo de acciones cuando fueron estudiantes del plantel, porque eso no quiere decir que no ocurrió. Además de pedir a la juventud de Río Verde que ponga denuncias y se queje, pues no es un fenómeno privativo de la Prepa Río. Les pedimos a ustedes, sociedad, que no las juzguen. Si no te sucedió a ti cuando tú estudiaste aquí, si no te sucedió, te pido por favor que te calles, porque el dolor que tenemos como padres no se lo deseo a ninguno de ustedes. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de estos. Han sido unos abusos que no creo que le importe a nadie lo que nuestras hijas vivieron. El director fue cuestionado sobre el futuro de otros maestros que también fueron mencionados en las pancartas y señalaron que se trata de eventos diferentes, no de acoso, y por el momento no serán castigados. Se están checando todos. ¿Entrarán también a ser suspendidos? No, son eventos diferentes. No es lo mismo un acoso sexual, ¿sí?, que lo que mencionan en las pancartas. Ante la difícil situación que atraviesa el peso frente al dólar, el sector comercial en el altiplano se encuentra preocupado ante una recesión que desembocaría en la quiebra de decenas de pequeños y medianos comercios. Julio Rangel Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el Altiplano, explicó. Va a haber muchos suministros, ¿verdad? Muchos suministros que los comerciantes adquirimos de otros países o piezas de otros países y sabemos que se va a incrementar. Entonces vamos a enfrentar una situación muy delicada de tipo económica. Para eso tuvimos ya un acercamiento con el aspecto de financiamiento. Estamos previniendo un financiamiento para diversos sectores, pero que no va a ser suficiente. Eso es de las principales acciones que estamos previniendo. Destacó que para lograr mantener un negocio es importante ir paso a paso haciendo prevenciones. Sabemos de antemano que nos espera una tarea difícil una vez pasando esta situación y quiero sugerir, ¿verdad?, que vámonos paso por paso, obviamente haciendo las prevenciones. Los comercios pequeños no vamos a sobrevivir ante esta recesión delicada, ¿verdad? Necesitamos ahorrar y sobre todo tratar de inyectarle más financiamiento a los pequeños y medianos comercios. Considero que una de las acciones importantes es sobre todo que el gobierno empiece a controlar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre todo con la moneda.
que es lo más delicado que vemos en este momento. En relación a los homicidios dolosos desde el año 2015 a febrero de 2020, el gobierno federal asegura que se han logrado avances porque se registró un punto de atenuación desde el pico más alto en este delito, aunque sigue sin ser lo deseable. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de Palacio Nacional. El funcionario presentó los resultados que se han registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde afirmó que se alcanzó a disminuir el número de asesinatos en el país. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de frenar la inversión tras el revés a la planta de la cervecera Constellation Brands. La mañana de este lunes, el gobierno federal informó que tras los resultados de la consulta ciudadana, donde 76 de cada 100 rechazaron el proyecto de la empresa, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, no expedirá los permisos pendientes. Bajo el argumento de la ilegalidad en dicho ejercicio de votación sobre la construcción de la planta de la cervecera en Mexicali, Baja California, el grupo empresarial arremetió en contra del jefe del Ejecutivo. Ahora le presentamos las remembranzas potosinas, esta gustada sección de Cuadratín San Luis Potosí de nuestra compañera Karina Méndez. Vamos a conocer la historia de los almacenes, la exposición. Ubicado en la esquina de la calle Hidalgo y Álvaro Obregón, los almacenes La Exposición son una de las pocas construcciones aportadas durante la época del Porfiriato que se conservan en nuestros días. Este edificio, de un estilo neoclásico afrancesado y construido entre 1914 y 1917, fue encargado al ingeniero Octaviano Cabrera por parte del señor Ramón Martí de los Heros, quien a través de su padre, don Ramón Martí Llorent, había adquirido como parte de la herencia dos inmuebles situados en la esquina de las calles Segunda de Hidalgo y Segunda de Juárez. Sin embargo, antes de ser construido el nuevo inmueble, el espacio estaba ocupado por la tienda de abarrotes El Moro, así como la casa de don Fernando Manrique de Lara, que a su vez era dueño de la tienda, además del almacén La Ciudad de Londres y la tienda de muebles Jorge Una y Compañía, que tenía su acceso por el chaflán hecho entre las calles de Hidalgo y Álvaro Obregón. El ingeniero Cabrera ideó el proyecto para dejar el acceso principal del edificio en este mismo sitio, mientras que su imponente fachada abría el espacio hacia ambas calles. A pesar de que en un inicio don Ramón Martí comenzó con el proyecto en sociedad con don Deogracias Alonso, este último se quedó a cargo de él debido a la falta de solvencia del primero. De acuerdo con lo señalado en su libro, el edificio no fue diseñado en un inicio para ser la tienda departamental La Exposición, el cual se encontraba en la planta baja del Palacio Solana, para luego ser trasladado a la última parte del diseñado por el ingeniero. Se realizaron divisiones para varios locales comerciales, mientras que la parte alta estaba destinada para un hotel, vivienda y oficinas. Pero los almacenes estuvieron cerrados durante un tiempo debido a los problemas judiciales que surgieron durante los años en el que fue construido y que provocó su falta de uso. Para 1920, a pesar de estar concluido, el edificio estaba sin lámparas ni anuncios. Además de la entrada principal, por la calle Álvaro Obregón se encuentra otra independiente que conduce a un zaguán del que se deriva otra gran escalera de un solo tramo, la cual lleva a dos viviendas. Una de ellas, habitada por los dueños del almacén hasta 1932. En cuanto al hotel, solo se ubican datos proporcionados por los periódicos Acción y La Vanguardia, en donde se menciona que entre 1927 y 1930 estuvo ocupado. No obstante, se convirtió en la residencia de la familia de don José Pérez, uno de los dueños de La Exposición. Para 1969, el edificio fue vendido por la señora Lucía Amada González y Alonso. Para 1969, el edificio fue vendido por la señora Lucía Amada González y Alonso de Lombana a los hermanos Pérez, dueños de La Exposición. 6 años después, el edificio fue remodelado en su totalidad y se desocupó el local que hasta entonces tenía la mercería La Económica.
fueron ampliadas las instalaciones, se desaguó el sótano y se abrió la planta alta al público como se conoce actualmente, mientras que la vivienda de la planta alta permanece intacta desde su construcción original. Y para mantener la historia de quien realizó el proyecto, por la calle Hidalgo y la antigua calle Juárez se cuenta con una placa de mármol en la parte baja del edificio con la firma del ingeniero Octaviano Cabrera. El inmueble conserva los plafones, lambrines, carpintería y la pintura decorativa original, y hasta hace varios años la exposición abarcó casi la totalidad del espacio, convirtiéndose en uno de los almacenes con mayor tradición de la capital potosina. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. Y bueno, a pesar de que las actividades deportivas están paradas al 100% en nuestra entidad, va a haber reprogramación de algunas de ellas. Todos los detalles en la sección de deportes con Javier Cervantes. Aunque la fecha para el Maratón Atlético Tangamanga 2020 está aún lejana, para finales de junio, el comité organizador tiene un avance muy importante en promoción y registros anticipados, una vez que se ha paralizado toda actividad deportiva a consecuencia del COVID-19. Mientras se espera que la contingencia sanitaria se haya superado y la Secretaría de Salud considere pertinente organizar el evento, el director del maratón, Jaime Morales Reyes, comentó que ya ha habido contacto con maratonistas de otras latitudes. Sin embargo, por esta ocasión, la exclusividad será para los mexicanos, por los riesgos que traería consigo la participación de atletas extranjeros. Adquirir o en su caso reforzar los conocimientos que se tienen en materia de modernos conceptos futbolísticos resultó de mucho valor para los más de 60 entrenadores que tomaron parte en el segundo Congreso Nacional de Fútbol que se realizó en la capital potosina. La capacitación se ofreció a instructores que tienen a su cargo la enseñanza del fútbol a nivel infantil, con 2 módulos programados, teniendo una respuesta muy favorable para los organizadores, en este caso en el Centro de Capacitación e Investigación Deportiva Educativa, con apoyo del Instituto Potosino del Deporte y Cultura Física. En la primera parte del evento se ofreció el primer módulo que ya se había impartido en el primer congreso, pero que fue aprovechado por quienes no tuvieron la oportunidad de asistir. De manera posterior se impartió el siguiente módulo para cerrar la capacitación. Cuadratín Deportes. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Manténgase al pendiente de todo lo que ocurre con esta pandemia mundial del COVID-19 en nuestra plataforma digital en sanluispotosí.cuadratin.com.mx, también en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en Cuadratín San Luis Potosí. Y bueno, hacer un exhorto como siempre y sumados a esta campaña de la Secretaría de Salud para que se queden en casa y sigan las medidas preventivas que se han emitido ante esta contingencia sanitaria en San Luis Potosí.